Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sesión número 2 de su materia en psicología organizacional. Bienvenidos y vamos a dar inicio. Pues bueno, para esta sesión me gustaría nuevamente dar inicio con presentarles cuál es la agenda, cuáles son los temas principales para esta asignatura, que tiene que ver el primer tema y que hemos estado viendo, que es la organización como objeto de conocimiento. ¿Cuál es el ámbito y la perspectiva acerca de la psicología organizacional? ¿A qué hace referencia? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las diferentes teorías organizacionales que hablan acerca de la interacción que tienen las personas dentro de las organizaciones? ¿Cómo es el individuo dentro de la organización? ¿Cómo se comportan las personas? ¿Qué actitudes, motivaciones, qué competencias debe tener una persona para estar dentro de una organización? Y también cómo debe ser la comunicación y la participación, ya sea entre grupos, entre áreas, entre personas, para hacer de una organización un ámbito pues completamente eficiente. Entonces, pues vamos a seguir viendo estos temas. Ya la sesión pasada hablábamos de la organización. En esta sesión vamos a hablar sobre un poco acerca de la psicología organizacional y el comportamiento dentro de las organizaciones. Y me gustaría recordarles cuál es el objetivo general de esta asignatura. Al finalizar este curso, ustedes podrán determinar cuál es, por qué a la organización se le determina o se le atribuye que es un objeto de conocimiento, cuál es el ámbito, la perspectiva, las teorías que hay acerca de la psicología organizacional, con la finalidad de que ustedes puedan establecer a un individuo dentro de una organización, es decir, establecer a una persona, entender por qué deben estar dentro de las organizaciones y cómo comunicarse de manera eficiente, ¿no? Entonces, pues estos son los temas que vamos a ver. Dentro de la organización como objeto de conocimiento ya hablábamos de lo que es una sociedad civil organizada, una sociedad organizada, qué es como tal organización, qué es una organización formal y qué también no es una organización. Y hoy nos vamos a centrar en la clasificación de estas organizaciones, cómo es que se han ido clasificando. Entonces, pues, me gustaría hacer un muy breve repaso en caso de que no hayan podido revisar a detalle la grabación previa. Este repaso nos va a servir justo para entender cómo es que una organización o por qué la importancia de una organización. Pues bueno, porque es una agrupación de personas que requiere ciertas normas, que tienen un orden determinado y que esto lo hacen para convivir de una manera que sea adecuada y lograr sus objetivos. Existen tipos de organizaciones que pueden ser de bienes, de servicios, pueden ser organismos públicos. Existe lo que es la sociedad civil organizada, que ya hablamos al respecto, y las cooperativas. Existen las organizaciones que son formales, donde existe un orden muy específico, una forma de llevar a cabo sus procesos, pero también existen organizaciones que son informales, donde pues tienen alianzas que no son estructuradas y que sobre todo surgen por la respuesta a una necesidad social, ¿no? De contacto social, que es más sobre todo amistad. Y pues continuamos entonces, ya después de este muy breve repaso sobre lo que habíamos visto en la sesión anterior, la clasificación de las organizaciones. Y este es un tema sumamente importante verlo y entender por qué debemos clasificar a las organizaciones, porque como ya vimos, existen muchos tipos. Existen organizaciones formales, no formales, gubernamentales, no gubernamentales, cooperativas, existe la sociedad civil organizada, existen empresas de servicios, de producción, y al final debemos entender qué tipo de organización nos encontramos o podemos en algún momento generar. ¿Por qué? Porque también puede ser que en algún momento queramos generar un tipo de organización o estemos dentro de una organización como psicólogos y debamos entender a qué tipo de organización nos enfrentamos. ¿Por qué lleva a cabo ciertas características o por qué tiene ciertas formas de operar? Porque muchas veces tiene que ver con el tipo o clasificación de organización y cada clasificación tiene un aspecto muy específico
en cómo se deben llevar a cabo. Entonces, esta es nuestra primera parte que debemos entender, que las empresas se deben clasificar para poder entender cómo es su movimiento interno. Y existen diversos, son muchos las clasificaciones, pero las más importantes o las principales que se han establecido tienen que ver con su tamaño. Se clasifican de acuerdo al tamaño que tienen, de acuerdo a la actividad económica que ellos realizan, de acuerdo con el origen de sus recursos, con su filosofía y valores, dependiendo de su grado de tecnificación, y ahorita vamos a ver a qué se refiere, dependiendo del régimen jurídico al que estén establecidos y también dependiendo del ámbito geográfico de actuación, es decir, dónde se encuentran y cómo son sus operaciones. Entonces, pues vamos a ver a detalle cada uno de estos aspectos, vamos a ver por qué es importante entender y clasificar de esta forma a las organizaciones y también les pido que durante este ejercicio y vayamos haciendo esta revisión de la clasificación, ustedes pueden identificar estas características en las empresas en las que ustedes laboran, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera referencia, que es la clasificación de la organización por su tamaño. Por su tamaño puede ser micro, puede ser pequeña, puede ser mediana o puede ser una gran empresa, ¿no? Dependiendo de su tamaño, pueden ser esta estructura. Pero también es importante entender, ok, es una empresa mediana, es una microempresa, pero entonces, ¿cuántos colaboradores debe tener mínimo para considerarse de esa manera? Y una de las referencias que justo tenemos al respecto tiene que ver con el artículo 1 y 2 de la fracción 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que ellos nos dan esta guía sobre si una empresa es pequeña, es mediana y cuál debe ser el tamaño que debe tener. Y bueno, pues depende del sector, es decir, a qué rubro pertenece. Si es una microempresa, ya sea sector industrial, de comercio o de servicios, para que se considere una microempresa debe tener hasta 10 colaboradores, ¿no? Entonces ahí la podemos considerar una microempresa. Una pequeña empresa es aquella que en la industria y en los servicios tiene de 11 a 50 colaboradores, ¿no? Si tiene este tamaño, entonces se puede considerar una pequeña empresa. Y si se trata del comercio, si tiene entre 11 y 30 colaboradores, se considera pequeña. Sin embargo, a partir de 51 y 31 respectivamente, ya se puede considerar una mediana empresa. Entonces, es de esta manera dependiendo del sector y una gran empresa, en este caso es 251 en adelante y para el sector de la industria, pero para el sector de comercio y servicios, a partir de 101 en adelante, ya se considera una empresa grande. Y también se puede evaluar dependiendo de las ventas anuales en millones de pesos. Es decir, para considerar a una empresa como una microempresa, sus ventas anuales deben ser por hasta 4 millones de pesos. Para que una pequeña empresa sea considerada de esa manera, sus ventas anuales deben ser desde 4.01 hasta 100 millones de pesos. Para las medianas empresas es de 100 millones, 100.01 millones hasta 250,000 millones de pesos. Y una gran empresa es porque sus ventas anuales rebasan los 250,000.01 millones de pesos. Y existe una fórmula o algo que llaman tope máximo combinado, que dentro de esta ley para el desarrollo de la competitividad nos habla de esto, de qué significa este tope máximo combinado, y básicamente habla de que para que una empresa pueda considerarse del tamaño en que nosotros queremos, tiene que cumplir con todas estas características y es con base en esta fórmula. El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme la siguiente fórmula.
Entonces, para obtener el puntaje de la empresa, primero el número de trabajadores, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Serían, y voy a utilizar mi calculadora para que pueda ser mucho más fácil. Imaginemos una empresa que tiene 17 colaboradores, ¿no? Eso lo voy a multiplicar por el 10%, ¿no? Aquí nos da la fórmula. Y el resultado que me da es 1.7. Ese 1.7 le voy a sumar el monto de las ventas anuales, pero en 1 o 2 dígitos, es decir, sin colocar el millón de los millones de pesos, es decir, 4, puede ser 4.01, 100, 100.01, 250, 250.01. Entonces, este primer resultado, que es 1.7, lo voy a multiplicar por mis ventas. Imaginemos que este año tuvo una venta de 8 millones de pesos. Entonces, 8.3. Le voy a poner solo más 8.3 más 8.3 sin colocar el resto de ceros que serían de los millones de pesos. Y este resultado a mí me da 10. Entonces, 10 por el 90%. El cual debe ser igual o menor al tope máximo combinado de su categoría. Es decir, a mí me da 9 y si yo tengo número de trabajadores, había dicho 17, pues este resultado tiene que ser dentro de ese rango. Y aquí dice que para una pequeña empresa, el tope máximo combinado es de 93 a 95 máximo. Y mi resultado para mí fue de 9. No está en 4.6, no es una microempresa, pero sí está, esto es como una referencia para darnos cuenta si la empresa en la que nosotros estamos realmente cumple con todas las características que debiera tener por su tamaño. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me considero una pequeña empresa, o cómo sé si soy una pequeña mediana empresa. Bueno, tengo 17 trabajadores, pertenezco al sector de servicios y gano 4.3, ¿no? Entonces, voy a darme cuenta con este tope máximo combinado. El objetivo es darme cuenta si realmente estoy de manera adecuada dentro del sector o dentro del tamaño que yo debería tener. ¿Qué pasa si este resultado me daba 98, ¿no? El resultado era de 98. Pues entonces ahí yo me voy a dar cuenta que ya por mis ventas ya estoy superando a una pequeña empresa, ya me estoy convirtiendo en una mediana empresa. Y aunque no tengo la cantidad de colaboradores que me dice que debería tener, quizá justo debería empezar a pensar en una reestructura, ¿no? Entonces, lo que nos ofrece esta guía o este cuadro es poder hacer como esta comprobación, si es que ya, ya sabemos de qué tamaño es nuestra organización, o bien identificar a qué tamaño pertenecemos dependiendo del sector, dependiendo de nuestras ventas anuales. Entonces, este ejercicio nos sirve justamente para ello, ¿no? Para entender esta parte de cuál es el tamaño que tiene la organización. Y esto lo vamos a ver también en la sesión en vivo para que ustedes puedan repasar al respecto. Más tarde lo vamos a ver. Y bueno, otra clasificación de la organización tiene que ver con el origen de sus recursos, es decir, de dónde viene el dinero para operar esa organización. Y se clasifica en 3 tipos de organizaciones. Por el origen de sus recursos, puede ser una empresa privada, puede ser una empresa pública o puede ser una empresa mixta. Las empresas privadas es donde los particulares invierten capital con el fin de obtener ganancias. Es decir, un grupo de personas, varias personas, muchas o dos, invierten su capital, es decir, dinero de ellos para obtener ganancias. O sea, al final lo que ellos esperan es ganar más dinero del que están invirtiendo, ¿no? Y ese es el objetivo de una empresa privada. La toma de decisiones se realiza según el objetivo de la ganancia, considerando cuáles son los riesgos y el mercado al cual se dirige su producción.
Entonces, se toman decisiones con base en, bueno, queremos brindar servicios para el sector de salud, para el sector educativo, para el sector de bienes y servicios. Ellos eligen y las decisiones que toman es con base en lo que quieren ganar, ¿no? Y bueno, pues los empresarios deben evaluar la competencia que tienen a su alrededor, qué otras empresas ya existen de lo mismo que ellos están ofreciendo o elaborando, y también entendiéndolo de acuerdo al principio de racionalidad económica, ¿no? Es decir, identificar qué es lo que el mercado necesita, qué es lo que el sector al que se están dirigiendo necesita y darle eso que ellos necesitan. Y bueno, pues los medios de producción pertenecen a los empresarios capitalistas, es decir, todas las máquinas, herramientas, instrumentos, equipos, la tecnología, todos los medios que utilizan para producir ese bien o servicio les pertenece, porque ellos lo compraron, porque ellos lo adquirieron, porque era de ellos en su momento. Entonces, ellos solos son quienes se generan su capital. Entonces, son recursos de una persona, de un inversionista, que lo que busca es hacer crecer esa inversión. Y sobre todo en esta empresa privada se contrata personal, obreros, operativos, dependiendo del sector, a los cuales se les tiene que pagar un salario. Otra característica de una empresa privada es que sí hay una remuneración económica, o debe más bien haber una remuneración económica por las personas que prestan sus servicios. Y ahora, con respecto a las empresas públicas, lo que se hace es que el Estado invierte cierto capital de su presupuesto con el fin de satisfacer necesidades sociales, ¿no? ¿Qué necesidades? Pues necesidades sociales como educación, por ejemplo, crea escuelas, crea hospitales, servicios de luz, servicios de agua, cualquier servicio esencial para satisfacer necesidades sociales, y el Estado invierte cierto capital, por ejemplo, servicios de transporte, ¿no? Y la finalidad de estas empresas en realidad no es obtener una ganancia económica, se supone no es su principal objetivo, sino más bien satisfacer una necesidad social, aunque pues siempre tienen este principio de racionalidad económica, ¿no? Es decir, si al final, pues aunque sí su principal objetivo es satisfacer una necesidad social, su segundo objetivo, pues, es obtener un ingreso por ello. Entonces, pues las escuelas tienen al final generan o implica un costo, los hospitales también de cierta forma implica un costo, y aunque no es directamente cobrado al derechohabiente o a la sociedad, pues hay de alguna manera en que se cobran esos servicios, ¿no? Lo que pasa es que muchas de estas empresas pues no tienen una competencia, por lo cual forman verdaderos monopolios. ¿Por qué? Porque hablemos, por ejemplo, de el servicio de luz. Solo existe uno y es la CFE. No existen más que nos den el servicio de luz más que ellos. Por ejemplo, solo existe una Secretaría de Educación Pública y de ahí se derivan las escuelas, pero ellas lo controlan. No existen más secretarias de educación, más tipos de hospitales, solo existe un tipo, una estructura que ha sido generada por el Estado, ¿no? Y ese es un punto o una diferencia muy importante que resaltar entre una empresa privada y una pública. ¿Qué pasa? Pues se ubican principalmente en el sector de los servicios, ¿no? Especialmente de la infraestructura económica, es decir, servicios de salud, de agua, de luz, todos los servicios que nosotros necesitemos nos los ofrece una empresa pública. Muy pocas veces son empresas privadas. Ahora ya se están privatizando muchos servicios, ¿no? Como por ejemplo la gasolina. Antes solo era para Pemex, por ejemplo. Solo existía Pemex. Al día de hoy ya existen muchísimas empresas dedicadas a este recurso, y cada día se han ido privatizando. Por ejemplo, el tema del servicio del Internet o la telefonía. Antes solo existía un tipo y ahora ya existen infinidad. Pero no siempre pasa. Y bueno, pues es el Estado quien toma las decisiones económicas, volviéndose pues como tal un empresario, porque al final es el Estado quien decide el cómo se tiene que operar
este tipo de empresas públicas. Y sí contratan también personal a quien se le paga por salarios. Esa es una característica que comparte con la empresa privada. La contratación de personal sí implica un pago de salario y sí se realiza. Y también existen lo que son las empresas mixtas, que estas básicamente es la fusión entre un capital público y un privado. Y esta puede ser el capital público mayor o la proporción que combinen puede ser diversa. Empresas como estas, por ejemplo, sobre todo, yo conozco uno que es una paraestatal que se llama, que son centros de investigación, se llama Comesit, se llama, se me fue la otra palabra, pero CONACYT, por ejemplo, también, que son centros públicos que obtienen sus recursos, sí, una parte muy pequeña, muy, muy pequeña del gobierno, y la otra parte ellos la obtienen gracias a los servicios o a los proyectos que hacen con la industria. Entonces, las mixtas son porque reciben un pequeño subsidio, ¿no? Que básicamente se le llama subsidio por parte del gobierno, pero también la mayor parte de sus ganancias es gracias al esfuerzo que ellos realizan. Hay guarderías, por ejemplo, otro ejemplo claro son las guarderías que están subsidiadas por el IMSS. Es decir, el gobierno les da un pequeño recurso, pero la mayor parte de sus ganancias, sobre todo, las ven a través de usuarios, ¿no? Que llevan o inscriben a sus pequeños a ese tipo de guarderías. Entonces, esa es una forma también de hablar de una empresa mixta. Entonces, igual ustedes me gustaría que pudieran pensar en qué otras empresas mixtas conocen, donde una parte del capital es otorgado por el gobierno o el Estado y otra parte es a través de inversionistas privados. Y bueno, existe también una clasificación de la organización dependiendo de su actividad económica. Esto quiere decir dependiendo de a qué se dedican, qué es lo que hacen, ¿no? Y podemos tener 3 clasificaciones generales dependiendo de la actividad económica, que la primera es el primario, la actividad económica primaria, la actividad económica secundaria y la actividad económica terciaria, que cada una de ellas tiene una característica muy importante. La primera tiene que ver con el uso de recursos materiales o naturales, perdón, como pues el tema agrícola, ganadero, pesquero, por ejemplo, minero, todas las minerías, y estas se ubican en el sector o la actividad económica primaria. Todo lo relacionado con el uso de recursos naturales pertenece a la actividad primaria. La actividad secundaria tiene que ver con la transformación de materias primas y la construcción, ¿no? Como cuestiones de manufactura, por ejemplo. Todo lo que transforma materias primas, es decir, transforma el agua en refresco, la masa en galletas, los polvos en chocolates, la tela en ropa, todo lo que implique transformación de un recurso, ¿no? Las manzanas en mermelada, todo lo que implique transformación y construcción tiene que ver con el sector secundario. Y el sector terciario tiene que ver con los servicios, ¿no? Que bueno, son 2 rubros, servicios y comercio. Que el comercio básicamente es, ya que el sector secundario transformó esas materias primas, yo te las vendo. O sea, tú transfórmalas y yo vendo eso que tú transformas, ¿no? Esto tiene que ver con las comerciales. Y de servicios es que usualmente venden productos intangibles, es decir, productos que no podemos tocar, que no podemos palmar en nuestras manos, como el Wi-Fi, como, como tal la educación, no la podemos pues tocar, y ya lo hablábamos en la sesión pasada de que muchas veces tiene que ver con cuestiones que no podemos tocar o ver físicamente, pero sabemos que existen, ¿no? Entonces, este es el sector terciario. E incluso muchas personas hablan de un cuarto,
que es como cuarto sector o cuarta actividad, pero básicamente tiene que ver con servicios también. Entonces, pues en realidad entra en esta parte terciaria. Y otra clasificación que se puede dar de la organización puede ser por la filosofía y los valores que tengan, es decir, la filosofía y valores de esa organización. Puede ser por su valor económico, esa clasificación también, porque busca lograr beneficios monetarios, ¿no? Que es usualmente la empresa privada, es quien su objetivo principal es el obtener beneficios económicos. Y también puede ser por su valor técnica, su clasificación, es decir, que tiene como fin la optimización de la tecnología, que ahí ahorita también vamos a ver el tema de grado de tecnificación, que es como, al final se vuelve como una clasificación de la clasificación o una subclasificación, pero entra dentro del rubro de filosofía y valores. Y por su fin puede ser fines lucrativos, que es muy similar al tema de que sea por valor económico, donde buscan beneficios económicos, se crean para producir bienes y servicios que sean rentables y están constituidas por personas que desean multiplicar su capital y obtener beneficios o utilidades que se denominan dividendos, ¿no? Que tiene que ver con esta división de, a ver, ganamos 100,000 pesos, somos 2 personas, pues técnicamente nos toca mitad y mitad, pero si yo aporté el 50%, el 80% y tú el 20%, entonces en realidad pues no va a ser un 50-50, sino va a ser un 80-20, ¿no? Dependiendo de cómo sea el acuerdo. Pero básicamente fines lucrativos y valor económico son muy similares porque en ambos su principal objetivo es el beneficio económico. Y con fines no lucrativos tiene que ver con estas sociedades de inversión, administradoras de fondos, sindicatos, cámaras de comercio de la industria, colegios de profesionales, instituciones de asistencia o beneficencia, asociaciones civiles sin fines de lucro, donde, al igual que la empresa pública, su objetivo es brindar eh, como un servicio, ¿no? Como brindar un bien social. Entonces podríamos decir que usualmente las empresas privadas tienen fines de lucro y las empresas públicas tienen fines no lucrativos, porque esta frase creo yo que muchos la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Como de empresa con fines lucrativos y empresas sin fines, con fines no lucrativos. Y tiene que ver con esto, con si realmente me interesa la ganancia económica o no, y por ello creé esta empresa, ¿no? Entonces, en cuanto a filosofía y valores, pueden ser por valor técnico o por valor económico, fines lucrativos o fines no lucrativos. Y bueno, vamos a continuar con la segunda clasificación, la siguiente clasificación, que tiene que ver con su grado de tecnificación. Esto significa el grado de valor técnico y tecnológico que tiene una organización. Y también lo podemos evaluar dependiendo de eso, porque puede ser una organización que tiene un grado de tecnificación completamente artesanal, donde la elaboración de sus productos sigue siendo manual, ¿no? Esta elaboración lo siguen haciendo completamente a mano. Y aquí me gustaría que pensaran en qué industrias actualmente realizan todavía sus operaciones de manera manual. Puede ser una empresa que tenga un grado de tecnificación que se considere tradicional, porque existe muy poca inversión en máquinas y en tecnología. Realmente la inversión que ellos realizan no es grande. Se mantienen con pocas máquinas, poca tecnología, incluso muchas de sus operaciones siguen siendo manuales. Y la diferencia es que en esta parte artesanal, todo es manual, todo es hecho con las manos, todo es operado por ciertas personas. Y en la tradicional ya existe o ya ingresan un poco de personas a esta parte como de la función, ¿no? Ya realizan actividades. En el grado de tecnificación mediano a nivel medio,
es porque tienen alguna etapa de su proceso productivo ya automatizado. Es decir, sí tienen pocas máquinas y poca tecnología, pero ya una etapa de sus procesos, ya una parte de su proceso productivo ya está completamente automatizado. Ya no se requiere el uso de personas, nadie opera o hace esa actividad, ya se hace de manera automática. Y ese grado de tecnificación es el de nivel medio. Y un nivel de tecnificación alto es cuando realmente existen altos niveles de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación, ¿no? Que es lo que significa I más D más I. Ya hay una robotización y una automatización de sus procesos, pero completamente, o sea, completamente toda la organización se encuentra ya en un nivel de automatización muy alto. Casi todos sus procesos productivos o todos sus procesos tienen una automatización. Y aquí me gustaría que ustedes pensaran e identificaran qué sitios, por ejemplo, tienen este grado de tecnificación. ¿Qué empresas ustedes identifican que logren esta parte? Me gustaría que lo pudieran evaluar y que lo comentemos en la sesión siguiente. Y otra clasificación de las organizaciones tiene que ver con su régimen jurídico, es decir, si pertenecen a una personalidad física o a una personalidad jurídica, que son completamente distintas. Aunque se parecen mucho, son completamente distintas porque la personalidad física es aquella que ejerce una persona, ¿no? Es decir, un emprendedor individual, no un grupo de personas, sino usualmente sí existe un grupo, es decir, sí existe más personas con ese emprendedor trabajando, pero la inversión de capital solo es de una persona. Solo una persona pone como todos sus ahorros, toda su inversión, todo su dinero dentro de esta empresa. Es autónomo porque no tiene que compartir decisiones y tiene la capacidad de trabajar por cuenta propia, ¿no? Es decir, él hace su empresa que se llama, no tiene un nombre como de empresa tal SADCB, no, más bien es yo, Alejandra, así se llama mi empresa, Alejandra Janet Blancas García, ¿no? Entonces, esa es la principal característica y la personalidad jurídica es que es la o las personas que responden frente a una entidad que cumple con las obligaciones y derechos de una empresa. ¿Por qué? Porque aquí ya no se llama como, si somos dos personas, no se llama Alejandra y Carlos, no se llama Alejandra y tal, más bien es Recursos Humanos SADCB o AC, ¿no? Entonces ya tiene un nombre comercial y es aquella empresa o sociedad que ejerce una actividad económica, sobre todo comercial. La persona jurídica puede estar compuesta sí por una o más personas, pero la diferencia es que no utiliza su nombre propio, sino utiliza un nombre cualquiera para llamarle a esa empresa o a esa sociedad, ¿no? Y finalmente, otra clasificación es la que tiene que ver con el ámbito geográfico de actuación, es decir, dónde se encuentra. Y donde se encuentra, tenemos diferentes sitios. El primero puede ser local, es decir, que realizan la mayor parte de sus ventas en una sola localidad, en una ciudad o en un pueblo, que no se mueven de sitio, que todo lo hacen solamente de manera interna. Por su ámbito geográfico también puede ser una empresa nacional que realizan su actividad y su producción en un único país, ¿no? En este caso yo les pongo de ejemplo México, porque existen muchas empresas que solamente realizan su producción y su venta dentro de México. Y aquí me gustaría que pensaran en cuáles son esos ejemplos de empresas que realizan sus operaciones de esta manera y por qué las podemos denominar así. Internacionales, es decir, que producen en su país de origen, pero venden en varios países a la vez, ¿no? Entonces, producen en México, pero
los pueden vender, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en cualquier lugar. Y las multinacionales, que son empresas con filiales en en otros países que producen o venden a nivel, pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Sus ventas pueden ser en todo el mundo. Y aquí es importante entender, y por eso es que quiero recalcarles este aspecto, porque me parece muy importante que sí lo retomemos, con respecto a la importancia que tiene la clasificación de las organizaciones. Debemos entender a qué ámbito pertenece la empresa en la que nosotros laboramos. Y literalmente podemos ir paso a paso en cada uno de estos aspectos relacionándolos. Por ejemplo, yo les voy a hablar de la empresa donde actualmente laboro, que les comentaba en la primera clase que yo también me encuentro en recursos humanos, y es una empresa que se dedica a la distribución de medicamentos, ¿no? Entonces, por su tamaño, bueno, yo puedo decir que tiene 17 colaboradores, somos 17 colaboradores y pertenece al sector de servicios. Y si recuerdan hace rato cuando hacíamos el ejercicio, el tope máximo combinado que salió fue de 9. Y sus ventas anuales en millones de pesos sí están en el rubro de pequeña empresa, ¿no? Entonces, todas las características que tiene sí cumplen con el tipo de tamaño que debería tener o que se supone sabemos tiene. Entonces, sí, esta es una pequeña empresa. Me voy a ir al siguiente rubro. Con respecto al origen de sus recursos, es completamente una empresa privada porque el capital es de personas que no pertenecen al gobierno o al Estado. Es una empresa privada, entonces es una empresa privada de tamaño pequeña. La actividad económica que realiza pertenece al sector terciario porque realiza servicios en lo que hace es la comercialización de medicamentos y material médico. Entonces, comercializa productos que otra empresa produjo, que en este caso farmacéuticas, ¿no? Que pertenecen las farmacéuticas al sector secundario y ellos lo que hacen no es producirlas, no producen las medicinas, más bien una vez que ya están hechas y que ya se encuentran en su respectiva cajita, bolsa o cualquier presentación, ellos la comercializan, la venden a otras personas. Entonces, pertenecen a la actividad económica terciaria. Con respecto a su filosofía y valores, tiene fines lucrativos, porque lo que busca es beneficio económico, y sus valores es sobre todo el valor económico. Buscan como un valor económico. Después, aquí es importante entender que el grado de tecnificación sí habla sobre máquinas, sobre robotización, pero también en el sector de servicios podemos ver que se da esta parte de la tecnificación. Y en este caso, esta pequeña empresa todavía tiene un grado de tecnificación tradicional, porque aunque no ocupa máquinas como tal, o sea, no necesita máquinas, pero sí el embalaje de estos medicamentos, por ejemplo, y muchas de sus operaciones y la tecnología que utilizan todavía no es compleja, demasiado compleja. Entonces yo puedo decir que su grado de tecnificación es tradicional. Corresponde a una persona jurídica o moral, porque también aquí en este aspecto se me pasó a decirles que se trata de una persona, cuando hablamos de personalidad jurídica, se refiere a persona moral también, ese es como su sinónimo. Entonces es una persona con personalidad jurídica. Y con respecto al ámbito geográfico de actuación, pues yo podría decir que es internacional. ¿Por qué? Porque aunque no producen ellos, y como les decía, no producen no producen los medicamentos, pero sí los comercializan en México, pero sí los venden en varios países a la vez, porque ya tienen como
se me fue la palabra, pero ya están presentes en otros estados de la República, por ejemplo, en otros estados, en otros países, ya están presentes. Entonces, como pueden ver, es fácil identificarlo, ¿no? Entonces, lo primero que les decía es, ok, si me voy aquí al resumen inicial, la empresa en la que yo laboro es una pequeña empresa del sector terciario con origen de recursos de empresa privada, con una filosofía y valores que tienen que ver con el valor económico, con fines lucrativos. Su grado de tecnificación es tradicional, su régimen jurídico es personalidad jurídica o moral y tiene un ámbito geográfico de actuación a nivel internacional. Esta es la forma en cómo yo puedo catalogar a mi empresa y que ese es el punto al que yo quiero que ustedes también lleguen, que ustedes puedan entender a cuál es la clasificación en todos estos ámbitos de la empresa en la que ustedes se encuentran, en la empresa en la que ustedes laboran o bien en la empresa en la que ustedes quieren, puede ser, ¿no? Que quieran generar. Si quieren generar una empresa, pues tienen que tener claros todos estos aspectos. Entonces, como resumen, ya para cerrar esta primera parte, este primer tema que tiene que ver con la clasificación de las empresas, sí tenemos que ubicar la clasificación exacta de la empresa en la que nos encontramos o la empresa a la que queremos llegar o la empresa que queremos generar, porque esto nos va a permitir comunicar de mejor manera a quienes son socios o inversionistas cuál es el estado actual de la misma dentro del panorama comercial. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener un papel sumamente importante dentro de las organizaciones. Si ustedes deciden dedicarse a la psicología organizacional, en el área de recursos humanos deben tener claro todo esto. ¿Por qué? Porque deben entender que tal vez van a tener que hacer contratación de personal extranjero, personal más técnico. Si empieza a generar un grado de tecnificación más alta, pues los perfiles de puesto de las personas que laboren van a ser mucho más complejos y seguramente va a ser más difícil encontrar personas con esa especialidad, pero esa va a ser nuestra labor, ¿no? Entonces, se trata al final de usar criterios puntuales, como yo les decía, tipo tal, empresa tal. Se trata de usar criterios puntuales para ubicar los diferentes negocios que existen dentro de la industria, ¿no? Así como el tipo de actividad que realizan y qué se espera que obtengan. Es decir, ¿qué se espera de una empresa con fines no lucrativos? Pues no se espera ganancias económicas. Lo que se espera es como que den un bien social, ¿no? Que ayuden a la humanidad. Entonces, pues debemos tener claro estos aspectos para también saber a qué tipo de empresa nos estamos refiriendo y qué esperamos de ellos, ¿ok? Entonces, pues espero que no haya ninguna duda de esta parte. Vamos a continuar con lo siguiente. Tienen que ver con el ámbito y la perspectiva de la psicología organizacional. Y ya estamos entrando o pasando a nuestro segundo tema, el segundo tema de su asignatura, que tiene que ver con la psicología organizacional. Y estos son los temas que vamos a estar abordando, los subtemas. El primero es la organización como escenario de comportamiento. ¿Qué pasa con algo que se denomina comportamiento organizacional? ¿Por qué existe un análisis acerca de cómo se comportan las personas dentro de las organizaciones? Es importante entenderlo. ¿Cuál es el papel del psicólogo dentro de las organizaciones? Porque no siempre lo pensamos. O sea, creemos que los psicólogos no podríamos estar dentro de las organizaciones, pero claro que puede ser, claro que podemos estar dentro de las organizaciones y que el papel que juegan, sobre todo hoy en día, es sumamente importante porque la salud emocional es algo que no se hablaba antes, es algo que no se le daba la importancia que realmente tiene. Entonces, es importante hablar de este papel. La psicología organizacional y las ciencias afines, cuáles son ciencias que apoyan a la psicología organizacional, de qué ciencias la psicología organizacional se basa o se apoya o se cubre para poder entender a las personas dentro de las organizaciones. El nivel de análisis del comportamiento organizacional, lo vamos a ver.
cuál es el ámbito y la extensión de la psicología organizacional y por qué es tan importante dentro de las organizaciones. Entonces, pues espero que este tema sea atractivo para ustedes. Como yo les decía en su momento, la pasión que yo tengo por la psicología organizacional justo la descubrí cuando estaba en la licenciatura, cuando tuve mi materia de psicología organizacional y entendí que si bien es muy importante el papel del psicólogo educativo, el papel del psicólogo clínico, la atención terapéutica, pero estamos todavía en una sociedad en la que no se permite tan fácilmente, por ejemplo, ir al psiquiatra, ir al psicólogo, hablar de sus emociones, hablar de lo que le molesta. Entonces, la única forma muchas veces de hacerlo es a través de la organización. Hay ese lugar donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, es el lugar donde casi siempre estamos, entonces, qué mejor que los psicólogos empecemos nuestra labor desde ahí, desde el cómo está nuestro personal. Y para eso tenemos que ver a la organización justo como un escenario donde se dan comportamientos. ¿Por qué? Porque pues la psicología organizacional nos va a ayudar o ayuda a las organizaciones a comprender su estructura, sus procesos, sus políticas y cómo esto que ellos establecen afecta el comportamiento, pero también el rendimiento de las personas, ¿no? Es decir, cómo yo me comporto cuando estoy dentro de una organización y cuál es mi rendimiento. Y todo esto, pues sí, con el objetivo de mejorar la productividad y la eficiencia, pero también algo que es sumamente relevante es asegurar un ambiente laboral que sea saludable y seguro. Y cuando hablo de saludable y seguro me refiero no solo a los aspectos emocionales, sino también a aspectos físicos. Establecer parámetros de seguridad de higiene, normas de seguridad y todo para garantizar que el lugar en el que nosotros nos encontremos laborando sea completamente seguro. Entonces, lo que hace la psicología organizacional es analizar el comportamiento organizacional. Y en su momento tal vez pensábamos, ¿cómo esto existe? Yo no sabía que existía el comportamiento organizacional. Sí, ya se le denomina de esta manera. De hecho, un autor que para mí es muy importante y que da todas estas bases del comportamiento organizacional se llama Hidalberto Schiavenato. Es un autor brasileño que ha creado muchos libros al respecto de la psicología organizacional, de la administración de recursos humanos. Y en uno de ellos específico tiene todo un manual que habla de comportamiento organizacional y cuál es la dinámica de las organizaciones. Y él se centra en decir que se debe estudiar la dinámica y el funcionamiento de las organizaciones, pero no desde un ámbito técnico, o sea, no desde el análisis de procesos, sino de personas. Se refiere al estudio de las personas y a los grupos que actúan en las organizaciones. Tiene que ver mucho con la psicología social y en su momento lo veremos, pero estudia cómo se mueven estas masas que se encuentran dentro de las organizaciones. ¿Recuerdan que en la sesión pasada hablábamos sobre los grupos informales? Pues justo, lo que busca es ver cómo interactúan estos grupos informales con los grupos formales y la influencia que tienen todos ellos en la organización y cómo influye la organización en las personas. Es decir, es una relación pues recíproca, ¿no? Donde cómo influyo yo en tal empresa y cómo influye la empresa en mí, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en lo que yo quiero, en lo que yo decido, cómo es que va influyendo, cómo es que va generando cambios. Entonces, es importante analizar el comportamiento de las organizaciones. Y cuando hablamos de comportamiento de las organizaciones, básicamente nos referimos a que es una disciplina académica que surgió como un conjunto interdisciplinario de conocimientos, es decir, varios conocimientos se sumaron para estudiar el comportamiento humano en las organizaciones. Y como les decía, hay que entender que las organizaciones no son
las que muestran comportamientos. No es que la empresa se enoje, la empresa eh, esté satisfecha, más bien las personas y los grupos que participan y actúan dentro de esa organización. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la introducción, ¿no? Al comportamiento organizacional. SEO significa comportamiento organizacional y básicamente se refiere a las acciones que tienen las personas que trabajan dentro de una organización. Las acciones, los comportamientos, las actitudes, las competencias que tienen las personas dentro de las organizaciones. Y básicamente se trata de ver cómo la personalidad, la actitud, su percepción, su aprendizaje y su motivación se va moviendo, cómo es que va cambiando. Y ahí es lo que podemos hacer, qué podemos hacer para si una persona se encuentra desmotivada, si tiene una actitud negativa, si tiene una personalidad que pueda ser como contrarrestante con el grupo. ¿Cómo podemos mediar esta parte, ¿no? Sin tener que implicar o que implique intervención psicológica, clínica de nuestra parte, pero sí entender cómo actúan las personas. Y también el comportamiento organizacional se relaciona con el comportamiento de los grupos. Cómo se comportan las personas estando en masa con otros. Y incluye temas como las normas que existen dentro de los grupos, las funciones, la formación de equipos y cómo es el manejo de los conflictos. Entonces, es importante entender esta parte, analizarla. ¿Por qué? Porque tiene aspectos profundos. El comportamiento organizacional no se puede observar a simple vista, no es perceptible. ¿Por qué? Porque tiene que ver con percepciones y actitudes de los individuos, con las normas del grupo, con las interacciones informales sobre todo y los conflictos interpersonales e intergrupales que se van dando. Entonces, pues no es fácil como por fuera ver cómo son las actitudes de los individuos, cómo se llevan las personas, cómo interactúan, si se llevan bien, si se llevan mal, si hay buen compañerismo, si no. Esto no es fácil de percibir. Se percibe lo que se supone deberían hacer, ¿no? Es decir, si es una empresa que se dedica a el sector de salud, por ejemplo, que pasa mucho, o sea, pongamos en nuestra cabeza el sector de salud como ejemplo. ¿Qué se supone debería haber? Pues bueno, deberían tener acceso a la salud, apoyo, prevención, pláticas, todo lo que tiene que ver con salud, ¿no? Brindar servicio de emergencias, dar atención, si una persona necesita una operación, pues que se le otorgue, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Pues bueno, existen actitudes de los individuos que trabajan dentro de esa organización que no son las mejores actitudes. No sé si lo han visto y todo el mundo nos hemos quejado de cómo es el servicio en el IMSS, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es la actitud de las personas que ahí laboran? ¿Cómo es la forma de interactuar? Nosotros tenemos una mala percepción sobre su comportamiento y cómo es los médicos del IMSS y cómo, ¿saben? Al final no importa qué tantos recursos económicos tenga, si tiene capital público, si no, no importa eso, porque el comportamiento organizacional lo que mide son las actitudes de las personas, el cómo se comportan las personas. Entonces, ahí es donde cobra relevancia entender este aspecto que tiene que ver con el comportamiento organizacional. Y me gustaría enumerarles un par de características del comportamiento organizacional para que lo vayamos entendiendo y para que vayamos aplicando estrategias que nos permitan poder mejorar el comportamiento organizacional de los grupos y de los individuos que están dentro de las organizaciones. Lo primero que tenemos que entender es que el comportamiento organizacional sí es una disciplina científica aplicada. Es decir, que su aplicación busca que las personas se sientan satisfechas en el trabajo. ¿Y cómo se van a sentir satisfechas en el trabajo? Pues a través de un buen desarrollo, a través de salario emocional, un sueldo competitivo, prestaciones económicas competitivas. Hay muchos elementos que pueden o no
hacer que una persona se sienta satisfecha en su puesto de trabajo. Y al mismo tiempo, lo que se busca con el tema de disciplina científica es elevar las normas de competitividad de la organización y contribuir al alcance de estas, es decir, buscar la forma de cómo hacer que la empresa crezca, pero que también las personas que trabajan dentro crezcan. Entonces, este es un punto sumamente relevante. El otro aspecto tiene que ver, otra característica es que el comportamiento organizacional sí se enfoca en las contingencias, es decir, que utiliza el enfoque de situaciones porque al final no existe una forma de manejar a las organizaciones y a las personas en una situación estable todo el tiempo. Entonces, siempre dentro de una organización van a existir situaciones, van a existir contingencias, conflictos, todo el tiempo, porque todo depende de las circunstancias y nada es completamente fijo. Entonces, lo que se tiene que hacer es analizar cómo se comportan las personas ante momentos de crisis, ante momentos de contingencia, ante momentos donde hay conflictos y, y pasa mucho, y de hecho muchas personas lo dicen, ¿no? Que si quieres conocer realmente a alguien, conócela cuando esté enojada, conócela cuando está bajo estrés, conócela cuando está bajo una situación intensa. ¿Por qué? Porque ahí es donde su comportamiento se ve un poco mermado, pero también muchas veces se obtiene su verdadera personalidad. Entonces es importante que entendamos que el comportamiento organizacional sí se enfoca completamente en momentos de contingencia, en momentos de crisis. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que el comportamiento organizacional sí utiliza métodos científicos, sí se basa en la investigación y sí es una investigación sistemática que tal cual es el método científico, es decir, formula una hipótesis, genera a partir de esa hipótesis posibles teorías sobre la dinámica del comportamiento y después lo comprueba de manera empírica, por ejemplo. La hipótesis es que a mayor estrés, a mayor carga de trabajo, mi hipótesis es a mayor carga de trabajo, a mayor presión de trabajo, la persona va a tener estrés y va a cometer un error. Y eso se va a convertir en un burnout, ¿no? Que burnout es esta sensación de sentirse quemado, fastidiado por el trabajo. Entonces, sí lo puedo comprobar, porque si yo mantengo a mi colaborador completo todo el tiempo, trabajo, y esto era para ayer, y esto era para antier, y hazlo, y lo quiero en 2 horas, y necesito que ya cumplas, generas o sometes a la persona a tanto estrés que su forma de reaccionar va a ser a través de un error y se va a equivocar y después de ese error pues va a generar un caos interno. Y entonces podemos comprobar que el exceso de cargas de trabajo genera estrés y genera burnout en las personas. ¿Qué pasa si es por el contrario? Si yo tengo una empresa donde le doy a mis colaboradores atención a su salud física, atención a su salud mental, mejoro sus prestaciones, mejoro el trato, tenemos una buena comunicación, le doy actividades y funciones claras, doy retroalimentación constante, la consecuencia de ese comportamiento o el comportamiento va a ser satisfacción laboral. Entonces, podemos darnos cuenta que sí se puede comprobar de manera empírica cómo es la dinámica del comportamiento dentro de las organizaciones. Sí lo podemos mediar y lo podemos medir. Y otra característica del comportamiento organizacional es que este sirve para administrar a las personas en la organización. Como tal, ya tenemos la administración de documentos, ¿no? Ya administramos procesos, lineamientos, reglamentos, procesos, pero también tenemos que administrar a las personas. Y el objetivo básico del comportamiento organizacional es ayudar a las personas, pero también a las organizaciones a entenderse mejor para llegar a un acuerdo de, a ver, yo quiero como empresa productividad.
yo quiero eficiencia, yo quiero resultados, yo quiero rentabilidad. Ok, pero yo como empleado quiero buenas condiciones laborales, yo como empleado quiero satisfacción, yo como empleado quiero un buen sueldo. Entonces tenemos que llegar al punto medio de entre lo que quiere la empresa y lo que espera el colaborador de esa empresa, ¿no? Tenemos que llegar a un punto medio de esto para darle a ambos lo que necesitan simplemente, ¿no? Y analizar cómo es el comportamiento. Oye, yo tenía un colaborador y este es algo que en la sesión en vivo me gustaría contarles, pero que les voy a contar ahora que para que también para ustedes quede como reflexión y no normalicemos cuando las cosas no están bien. En la empresa en la que actualmente me encuentro, en el mes de diciembre surgió una vacante porque alguien más se fue. Entonces surgió un nuevo puesto. E hice todo este proceso que como psicólogo organizacional, como persona responsable de recursos humanos, tengo que realizar, que es el proceso de contratación, ¿no? Donde es selección, contratación. Entonces, publiqué mi vacante y dentro de los candidatos que yo tuve, algo que llamó mucho, mucho la atención para mí fue justo una de mis candidatas que era muy buena, que tenía una actitud muy, muy positiva. Entonces, y tenía conocimientos, obviamente también, competencias, habilidades, y era afín al puesto que yo estaba buscando. Pero pasa que tengo un tema en cuanto a comportamiento organizacional de un líder. Entonces, este líder, cuando fue la entrevista, se presentó como muy buena onda, muy parlanchín, no, claro, mira, el trabajo es así, bla, bla, bla. Pero pasa que el primer día, bueno, se contrata a esta persona, el primer día, pues todo bien, habla con ella, le explica, pero al segundo día el comportamiento que tuvo ya no fue tan amable, ¿no? Fue como semi amable. Y le decía, mira, tiene que ser así, pero entiende, no sé qué. Quinto día, el comportamiento que ya tenía el jefe inmediato ya era hostigante. No es que no entiendes, no que sí sabías, no que sí podías. Y esta persona que llegó con una actitud sumamente positiva, o sea, no llegaba bailando porque creo que ya era mucho, pero tenía una actitud y una vibra como muy alta. Al lunes siguiente, esta persona llegaba así, con cabizbaja, ojos casi casi cerrados, llorando y muy colapsada. Y yo dije, ¿cómo puede ser que si lleva una semana laborando con nosotros, su comportamiento organizacional ya sea de esta manera? O sea, no tendría, o sea, no debería ser así, su actitud no tendría que ser así, porque yo conocí este lado positivo de esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que las personas y las organizaciones no siempre se entienden. Pasa que este jefe inmediato no tenía la capacidad de enseñarle, de capacitarla. Y esta persona estaba entrando en crisis porque se le exigía entender y conocer el proceso cuando nunca ha estado en contacto, ¿no? ¿Cómo esperas que alguien que no conoce tu empresa, que es su primera vez dentro de tu organización, cómo esperas que ya conozca lo que tú haces? Es muy difícil. Y lo que he estado haciendo es que cambié la dinámica. Dije, bueno, el jefe inmediato no puede ayudarnos, pues entonces que nos ayude un compañero, ¿no? Y ya lo escalé a la gerencia. Entonces, ahora quien está capacitando a esta persona es la gerencia. Y ha dado muy buenos resultados porque literal toda esta semana esa persona ha recuperado esta, pues sí, actitud positiva, sí ya no baila, ¿no? O sea, ya no tiene como esta vibración muy alta, pero sí ha cambiado un poco su comportamiento. Y al final eso es lo que quiero dejarles que entiendan en esta grabación. Y voy a recalcar este tema cuando tengamos la sesión en vivo, porque sí es importante darle la relevancia que tiene el comportamiento organizacional. O sea, las empresas por sí solas no funcionan. Las máquinas por sí solas, aunque tengamos un proceso automatizado, o sea, la máquina puede producir sin parar, pero ¿y qué? ¿Quién va a validar eso que está produciendo? ¿Quién va a darle mantenimiento a esas máquinas? Y si las empresas no buscan
la satisfacción de sus colaboradores, al final solo va a ser producir por producir, pero no va a generar un impacto real en las personas. Entonces tenemos que cuidar mucho este aspecto. ¿Y qué pasa? Por eso es que les digo, el comportamiento organizacional se puede confundir con la administración, o sea, es administrar procesos. No, completamente no. Más bien, corresponde al lado humano de la administración y no a la administración de procesos, documentos, sistemas como tal, sino las personas. Aquí el enfoque es completa y absolutamente las personas. Y así es como lo tenemos que visualizar, ¿ok? Como la revisión hacia las personas. Entonces, aquí para mí es sumamente importante que lo podamos ver, que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la siguiente sesión el papel que tiene el psicólogo dentro de las organizaciones, pero sí tiene una relevancia muy grande, sí es sumamente importante darle su lugar a los psicólogos porque al final administrar humanos no es sencillo, ¿no? O sea, como dar seguimiento a las personas no es una tarea sencilla. Y para ello tenemos que decir, bueno, ok, tengo que administrar a las personas, tengo que entender cómo es el funcionamiento de las personas. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues existen los 3 niveles del comportamiento organizacional, que es importante que lo entendamos y que todas las acciones que generemos sean con base en esto. El primero es la macroperspectiva del comportamiento organizacional. ¿Qué quiere decir? Se basa en un enfoque macro, es decir, amplio. No a la persona, porque ahorita lo vamos a ver, pero macro significa mucho, que abarca la totalidad. Y se basa en comunicar, en liderar, en plantear decisiones, en saber manejar el estrés de todo el grupo, de toda la organización, no nada más de ciertas personas, saber manejar los conflictos, saber negociar y coordinar las actividades de trabajo, así como también tiene que ver con el poder y la política, pero no la política pública que conocemos, sino más bien las políticas que se generan, los niveles de autoridad y responsabilidad que se tienen dentro de las organizaciones. Y esta macroperspectiva es importante entenderla porque muchas de las acciones que hacen las empresas, si no es que un 80% de las acciones que hacen las empresas se basan en la macro perspectiva, que tiene que ver con acciones para todos. Aquí no importa si yo estoy en un área, si yo soy jefe, si yo soy gerente, si yo soy director. Todas las acciones que yo haga como empresa o como líder de recursos humanos van a impactar a todos en su totalidad. Si yo digo, quiero mejorar las prestaciones de mis colaboradores, pues le tengo que dar las mismas prestaciones a todos. No puede ser, no, nada más a quienes yo pienso que sí trabajan. Bueno, no, nada más a quienes yo pienso que sí son buenos para su trabajo. No, se les tiene que dar esto a todos. El enfoque macro lo que hace es identificar y manejar de manera global los conflictos. La perspectiva intermedia sobre el comportamiento organizacional, que es el nivel 2, en este nivel se busca entender el comportamiento de las personas que trabajan en grupos o que trabajan en equipos, que están en una área en específica, ¿no? Porque hablábamos en la sesión anterior que dentro de las organizaciones tenemos diferentes áreas, el área de finanzas, el área de producción, el área de almacén, el área de calidad. Muchas áreas existen dentro y no es el mismo comportamiento que tenemos cuando estamos en un grupo de varios, ¿no? Cuando estamos muchas personas colaborando, que cuando estamos en un grupo interno. ¿Por qué? Porque como yo les decía en este ejemplo que les estaba contando sobre eh, esta colaboradora que entró con una actitud muy positiva, pues el enfoque macro que tiene de nosotros es que somos
o que es una empresa muy humana, que tiene buenas prestaciones, que es una empresa que tiene mucho trabajo en equipo y que las personas en general son muy cálidas. Y yo lo vi porque cuando yo ingresé a esa empresa todos me trataron de manera muy cálida. Pero ¿qué pasa con esta perspectiva intermedia? ¿Qué hace? Analicen el comportamiento de un grupo de trabajo o de un equipo. En esta perspectiva intermedia hay muchos conflictos. Es decir, su jefe inmediato solo son 3 personas, la persona nueva, el jefe y otra persona. Y el jefe inmediato pues tiene un comportamiento no muy adecuado, ¿no? Y su compañero tiene toda la intención y toda la amabilidad y toda la buena intención de ayudarle, pero también no sabe cómo ayudarle porque pues al final su jefe inmediato también está encima de él, ¿no? Y si él hace algo, pues puede tener como alguna repercusión. Entonces, ¿por qué es importante entender esta perspectiva? Porque se busca encontrar formas de socialización que incentiven la cooperación entre las personas y que aumenten la productividad y las combinaciones de aptitudes de los miembros para mejorar el desempeño colectivo, ¿no? Entonces, aquí es importante que hagamos ver al grupo que, al igual que la empresa, tenemos que ser un grupo o un subgrupo que también apoye, que mejore, que genere. Entonces, pues ahí es un aspecto que también se tiene que manejar. Y la microperspectiva del comportamiento organizacional, que básicamente analiza el comportamiento del individuo que trabaja solo en la organización y ya tiene una orientación más psicológica, ¿no? Es decir, a ver, yo estoy viendo que este jefe inmediato no está siendo muy buen líder, ¿no? O sea, es jefe, pero no es líder, pero no tiene un buen trato. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar a esa persona, no literalmente, sino metafóricamente tomarla y analizar a esa persona de manera individual, aplicar todas las técnicas, test que sean necesarios para poder entender su comportamiento, para poder entender por qué está actuando de esa manera, por qué trata a las personas de esa forma y por qué no está teniendo una buena relación con su nuevo equipo de trabajo. Y también voy a tomar a la persona que está sufriendo de esta situación que yo les contaba donde no tiene un buen trato, voy a tomar a esa persona y voy a trabajar con sus habilidades emocionales, con su inteligencia emocional y con su manejo de emociones para que pueda lidiar con estas situaciones de frustración y de estrés, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en la micro perspectiva, trabajamos con personas ya específicas. Se enfoca en las diferencias individuales, se enfoca ya en la personalidad, en la persona, en la percepción, la atribución que le dan a sus actividades, la motivación y la satisfacción en el trabajo. Entonces, porque puede que mi empresa como tal, la macro perspectiva esté ok, no haya ningún tema, que en la perspectiva intermedia el grupo se lleve bien relativamente, pero hay una de las personas que no está ayudando a que esto funcione de manera adecuada. Entonces me voy a la micro perspectiva y lo que hago es trabajar con esas personas, pero ya uno a uno, ya no de manera grupal. Y entonces todas las acciones que yo realice las tengo que ejecutar de esta manera. Y también es importante que esto lo tengamos claro para cualquier acción que hagamos dentro de la organización. Es importante que cuando generemos una estrategia, un plan de acción, un plan de trabajo, siempre pensemos en las personas, pero también en el grupo y también en acciones que beneficien a toda la organización. Entonces, yo voy a generar acciones que beneficien a la organización, a los grupos de trabajo, a las áreas y a las personas, ¿ok? Y bueno, pues antes de poder finalizar y ya llegando casi al final de esta sesión, sí es importante para mí que podamos entender cómo es el comportamiento organizacional. ¿Cómo es que debemos entender al comportamiento organizacional? Pues bueno, el comportamiento organizacional se define
como la comprensión, el pronóstico y la administración del comportamiento humano en las organizaciones, la administración de las personas en las organizaciones. El comportamiento organizacional es un campo de estudio que trata, lo que busca es prever, explicar, lo que busca es realmente comprender y sobre todo modificar comportamientos humanos en el contexto de la organización. Y modificar comportamientos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo voy a modificar el comportamiento de una persona? ¿Cómo puedo hacer que alguien cambie si yo he escuchado que las personas no cambian, ¿no? Pues sí lo podemos lograr. La realidad es que tenemos que sensibilizar a nuestro personal, tenemos que generar un cambio interno y una vez que se da este cambio interno, ya se pueden generar los cambios externos. Entonces tenemos que sensibilizar a las personas con las que trabajamos, hacerles entender que están haciendo o que lo que están llevando a cabo no es lo más adecuado y ayudarles en este proceso, ¿no? Y sobre todo el comportamiento organizacional también se basa en comportamientos observables, ¿no? Como la forma en que conversamos, como la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos llevamos con nuestros compañeros, pero también en las acciones internas o los comportamientos no observables, que tienen que ver con nuestra forma de pensar, de percibir y de decidir. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un choque aquí entre lo que yo pienso y lo que yo creo que tú piensas y en lo que deberías pensar, porque yo creo que así debe ser, ¿no? Entonces, yo como jefe pienso que ya en 2 semanas deberías dominar todo el proceso, pero porque en 2 semanas yo aprendí en una. Entonces, tú en 2 semanas, yo creo que tú ya deberías aprender. Y la otra persona dice, ah, pues llevo 2 semanas, no debería preocuparme si no sé mucho. ¿Saben? ¿Se dan cuenta cómo tenemos dos pensamientos completamente distintos? Uno enfocado en que ya debería saber, ya debería entender, ya debería conocer, y el otro en que pues no debería porque llevo 2 semanas trabajando aquí, ¿no? Entonces, estudia el comportamiento de las personas como individuos, como miembros de unidades sociales mayores o grupos, y analiza el comportamiento de la organización como tal, ¿no? Y básicamente es el estudio de los individuos dentro de las organizaciones. Y también es importante entender que su campo de estudio del comportamiento organizacional investiga cuál es el efecto que los individuos, los grupos y la estructura tienen en el comportamiento de la organización. Y como yo les decía, no hablamos de organización como o cuando nos referimos a organización, el comportamiento de la organización no es que tenga vida propia, no es que las máquinas tengan pensamientos, no es que la estructura física de una empresa piense o haga algo, pero sí la vida que tiene una organización es gracias a las personas que están dentro. Entonces, es importante entender cómo piensan, cómo actúan, por qué actúan de la forma que lo hacen, qué actitudes tienen, para poder realmente saber cómo llevarlos a la eficacia total, ¿no? Y el comportamiento organizacional, pues básicamente es el estudio de la forma en que las personas actúan dentro de las organizaciones y la aplicación que ellas tienen de este conocimiento. Y pues el comportamiento organizacional sobre todo es una herramienta humana para beneficio de los humanos. Es decir, son estrategias que no impactan en la producción porque no impactan directo a manuales, a procedimientos, a estadísticos. Son herramientas que impactan directamente a las personas, a quienes trabajan dentro de las organizaciones, a quienes están en ese espacio físico laborando. Ese es el verdadero sentido. Entonces, ¿qué les quiero dejar con esta primera parte? Quiero que entendamos que para que una empresa realmente funcione, para que una empresa llegue a la productividad y a los objetivos que desea, tiene que poner mucho enfoque en las personas que trabajan dentro. Tiene que entender por qué se comportan de cierta manera, qué les molesta, qué los motiva, qué los hace sentir bien, qué les enfada de su jefe inmediato, por qué no se llevan bien entre compañeros,
¿Por qué no hay por qué se nota cuando en las reuniones les decimos, mira, te toca trabajar con él? Es como de, mejor me lo cambias. No, o sea, realmente todos estos aspectos es importante que se analicen y que se entiendan para poder comprender cómo generar cambios y recordarles que los cambios que generemos dentro de la organización siempre tienen que ser en estos tres niveles. Tienen que ser cambios a nivel global, a nivel toda organización, cambios que beneficien a todos, cambios dentro de un grupo en específico, porque a lo mejor el área de compras se lleva muy bien y no necesitamos hacer ningún ajuste, pero el área de ventas no, ¿no? El área de ventas tiene problemas, o el área de almacén, todos se llevan muy bien, tienen buena relación, tienen bien definido cómo deben trabajar, tienen una adecuada colaboración, pero a lo mejor el área de producción no. A lo mejor el área de producción vive en constante estrés, peleas constantes, conflictos, desacuerdos, malentendidos. Y ahí es cuando debemos analizar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas personas no se están llevando bien? ¿Por qué se enfadan? ¿Por qué se pelean? Porque no hay apoyo, ¿no? Y vas a decir, bueno, es por esto y esto, porque este jefe ejerce presión sobre estas personas. Ok, porque esta persona no les ayuda. Ok, ¿saben? Entonces, esa es la razón por la que tenemos que analizar el comportamiento organizacional. Entonces, pues, bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente sesión. Adiós a todos.